mí un gusto que estén aquí reunidos en esta tertulia virtual y voy a comenzar contándoles acerca de la historia de la leche en la alimentación de los seres humanos. Es un tema muy interesante, bueno, yo tengo algún tiempo trabajándolo y me parece un tema muy interesante porque eh, tiene una particularidad principal, y esta es que los seres humanos somos el único animal mamífero que consume leche de otros animales mamíferos que no son de su especie. No existe otro animal que tome leche de otros animales. Entre los mamíferos somos los únicos que tomamos leche de otros animales. Aquí les traigo algunos de los animales más conocidos y los menos conocidos en nuestra cultura mexicana que toman leche. Y aquí tenemos, por ejemplo, primero la vaca, luego la burra, la cabra, aunque ya no se usa tanto, en el siglo XIX se consumía más la leche de cabra. Tenemos la de yegua, la de oveja, cada vez se vuelven menos conocidas para la cultura mexicana. La de cebú, tenemos la leche de búfala, también la leche de camella, la leche de yak, la leche de alce, que se toma en Noruega, en Canadá, y la leche de reno, que también se toma en Rusia, en las partes nórdicas de Europa. Entonces, lo que podemos ver en estas 11 imágenes que les acabo de presentar es que los seres humanos en muchas partes del mundo hemos aprendido a tener una relación alimentaria con los animales mamíferos. Y vamos a contar, esta presentación la he dividido en 3 partes, y vamos a contar acerca de cómo empezó esta relación alimentaria, cómo se desarrolló en unas culturas y civilizaciones que son muy atrayentes para la historia, los egipcios, los griegos y los romanos. Después pasaremos muy brevemente a la Edad Media y al siglo XIX, y vamos a comentar al final cómo llegó la leche a la cultura mexicana y cómo se fue mestizando en nuestra alimentación, se fue adaptando y se fue incluyendo. Entonces voy a comenzar primero presentándoles cómo fue que nosotros los seres humanos nos acercamos a consumir leche. ¿Me salí? Oh, perdón. Okay. Sí, sí te saliste. Sí, pero ¿y sigo o qué me Pues pasa? tú sigue, empezabas a contar esa relación, entonces te quedaste en esta diapositiva justamente. Ajá, pero sigo con internet, ¿verdad? Es que como no... Sí, Sí, ok, sí, ok. sí, sí. Vale, entonces ahí vamos con esta parte. Bien, entonces lo primero que comentar, creo que es la memoria. Bueno, lo bueno es que la vamos a editar. Eso sí. Sí, es la memoria. Está haciendo como falso. Ya la cambié de lugar. Ah, ok. A ver, entonces ahora sí agarra, sí, parece que sí. Muy bien, entonces lo primero que vamos a comentar es cómo se originó esta relación alimentaria con los mamíferos. Y esta es una historia muy antigua que comenzó hace 10.000 años en África, en el periodo del Neolítico. Es en la región donde actualmente se encuentra el Sahara, el desierto, y que antes hubo una estepa, era verde, y había mucha agua. Y en esta zona vivieron los clanes, las primeras tribus de los seres humanos que salieron de las cavernas y que empezaron a convivir con los animales, y cuya relación alimentaria era muy difícil porque tenían que cazar, y la cacería implica mucho riesgo para los congregantes en un grupo humano, porque los cazadores pueden morir. Y además los animales con los que se convivía eran salvajes, eran muy grandes, eran animales que eran de tamaños mucho más grandes de los que ahora conocemos, y con estos animales había que enfrentarse, y eso implicaba un riesgo. También sucedía que en el Neolítico, en el Sahara, estos grupos humanos tenían otro problema porque podían recolectar alimentos,
pero también la recolección implicaba salir largas distancias, caminar muchísimo tiempo para ver si de casualidad encontraban algún cereal silvestre o algún tipo de hierba que se pudieran comer. Es sorprendente que los seres humanos hayan observado su entorno, se hayan dado cuenta que existían un cierto tipo de animales con los que podían convivir, que parecía que no podían ser tan peligrosos, y entonces se empezaron a domesticar. Casi en una misma franja de periodos se domesticaron, les quiero comentar. En Turquía, por ejemplo, la cabra y la oveja, hace 8.500 años antes de Cristo. En la India, el Bos taurus indicus, que es esta vaca que tienen los hindús, se domesticó hace 7.000 años antes de Cristo. En la meseta de Tíbet, el yak, hace 4.500 años. En la República Islámica se domesticó el búfalo de agua, hace 4.000 años. En las estepas de Euroasia, el caballo, como vimos, se puede ordeñar la yegua, hace 6.500 años. En África nororiental se domesticó el asno hace 6.000 años. En Asia Central, el camello hace 4.500 años. Y en África Central, el Bos primigenius, que es la vaca que conocemos, hace 7.000 años. Más o menos en este mismo periodo, entonces, se domesticaron los animales con los que tenemos una relación alimentaria de leche y carne. Esto fue, digamos que muy cómodo para los grupos humanos que habitaban en esa parte del Sahara, porque tenían el acceso fácil a la leche y a la carne. Les he traído algunos ejemplos. Primero les quiero mostrar el mapa donde se encontraban estos grupos humanos. Entonces aquí vemos Argelia, Libia y Somalia, que son 3 grupos que se desarrolló la ganadería, el pastoreo, y que dejaron vestigios en las piedras, dentro de sus cuevas, de cómo convivían con las vacas. Aquí podemos darnos cuenta que los seres humanos, ahí, en donde está la flechita, están dentro de la cueva y alrededor de ella se encuentran las vacas que han domesticado. Y que incluso hay personas ahí que se ve que son las que ya se están como especializando, ¿no?, en cuidar al ganado. Y están alrededor de estas habitaciones. Esto nos indica que los seres humanos le han perdido el miedo a estos animales y que además se han apropiado de un suministro constante de comida. Aquí hay otro ejemplo. Nosotros podemos pensar que son unos dibujos un poco extraños, pero quiero que observen, nos va a aparecer el círculo y ahí pueden ver que hay unas ubres blancas bastante frondosas, lo cual indica que aquí también existían las vacas que se domestican. Hay otro ejemplo, este es de un buey, y lo que me parece muy interesante mostrarles es que en el cuello ya tiene una atadura y muestra que ya los seres humanos, incluso desde esas épocas, ya habían, digamos, domado a estos animales que eran mucho más grandes de las vacas que ahora conocemos y de los toros que ahora conocemos. En esta imagen les presento los vestigios de la ordeña en un pueblo que se llama Tassili, de hace 7.000 años, y donde se muestra cómo los seres humanos ya tenían estas prácticas desarrolladas de ordeñar. Tiene como un gorro la persona que se encuentra encunclillada ordeñando a la vaca, y abajo hay una cesta. Los arqueólogos han hecho unos dibujos mucho más precisos de estas piedras. Me parece muy interesante mostrar la piedra en sí misma, porque fueron los vestigios que estos hombres dejaron. ¿Cómo se consumía la leche entonces en el Neolítico? Y también por los propios vestigios que han quedado en las cuevas, nos damos cuenta que los niños pequeños tomaban la leche de las ubres, como se muestra en este ejemplo. Y eso es posible porque todos los mamíferos, cuando somos infantes, tenemos la capacidad de digerir la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche. La lactasa, que es el azúcar que tiene la leche, porque tenemos la enzima que se llama lactosa. Entonces, cuando ya somos adultos, hemos perdido esa capacidad, nos volvemos intolerantes a la leche,
Y aquí se muestra cómo los niños consumían la leche directa de las ubres, pero los conocemos por los vestigios que han dejado en las cuevas y el trabajo que han hecho los arqueólogos, que los seres humanos, parece ser que los que eran adultos, consumían la leche en una especie de potaje que ponían con trigo silvestre y algunas hierbas. Aquí les muestro otras fotografías de esta manera en que los seres humanos se acercan a los bovinos antiguos y cómo se ve la perspectiva de que eran mucho más grandes, ¿no? Bueno, aquí se ve gigantesco, pero realmente eran muy, muy grandes en comparación como son las vacas de ahora. Vamos a ver ahora el ejemplo de los egipcios. Cuando los seres humanos habían salido de las cavernas y había terminado el neolítico, comienza la época llamada de los metales, y entonces hay el desarrollo de 3 civilizaciones que hemos conocido a lo largo de la historia por muchos documentales, porque nos cuentan mucho acerca de ellas, y son los egipcios, los griegos y los romanos. Vamos a revisar algunos ejemplos de cómo consumían la leche, cómo conceptualizaron a la leche y qué les interesaba de este alimento. Bueno, es importante comentar que los egipcios, desde el neolítico, ya tenían desarrollada la práctica del pastoreo y la práctica de la ordeña. Entonces, cuando ya pasa a la época de los metales, ya ellos son uno de los primeros grupos humanos que tiene tolerancia a la lactosa siendo adultos. O sea, ya no solo los niños pueden consumir leche, sino también los adultos pueden consumir leche sin sentir los malestares que se sienten cuando uno es intolerante a la lactosa. Los egipcios consumían la leche en 2 momentos de la vida, y el primero era cuando eran infantes y el segundo era cuando eran adultos. Y sabemos que cuando eran infantes podían tomar leche porque los médicos egipcios habían dejado escrito que todos los infantes, todos los bebés, hasta los 6 meses deberían tomar rigurosamente leche de alguna mujer, ya fuera de su mamá o de una nodriza. Y si no conseguían a los 6 meses continuar tomando leche de una mujer, entonces se autorizaba que tomaran leche de las vacas. Y se escogían a los mejores animales para que se ordeñaran. En este caso podemos ver en la figura que está de frente a mí, a la derecha, como el niño está debajo de la vaca nuevamente, como lo vemos en las pinturas rupestres, donde está mamando de la misma ubre. Pero a la izquierda tenemos un vaso que se utilizaba como biberón en la época del Imperio Egipcio, y en estos vasos se llenaban con leche, seguramente a lo mejor era entibiada o directa de la mejor de la ubre, pero se llenaban con estos vasos con la leche y se les daban a los bebés. Y se tomaba la leche de vaca, les digo, siempre y cuando no existiera una mujer que pudiera darle el seno materno al bebé, porque entre los ricos, cuando la mamá perdía la posibilidad de seguir teniendo leche, lo que hacían era comprar una nodriza. Hacían un contrato y pagaban una nodriza, pero entre la gente del pueblo que no podía pagar una nodriza, lo que encontramos es que usaban como sustitutos estos vasos. Cuando los egipcios ya eran adultos, podían volver a consumir leche, como ya tenían tolerancia a la lactosa, entonces usaban estas vasijas como especie de vasos, y en las mañanas desayunaban leche. Sabemos que además utilizaban estas vasijas también como parte de los ritos funerarios, porque los arqueólogos han encontrado en estudios de laboratorio que tienen trazas de grasa láctea. Los acompañaban entonces también cuando iban a los entierros funerarios, vasijas de leche, lo cual simbólicamente representaría que tendrían alimento en la siguiente vida. Aquí encontramos otra de las vasijas. Y una de las formas en que los egipcios consumieron leche es muy interesante, porque además es de los primeros vestigios que tenemos, registros escritos, es en la medicina. Aquí a la izquierda está una fotografía del papiro Ebers, que es el papiro donde se encuentran las recetas médicas. Y en él
en las traducciones hemos encontrado que se encuentran varias recetas acerca del uso de la leche. Por ejemplo, les he traído algunos datos más precisos. Miren, es muy interesante aquí ver, dice que, por ejemplo, prescribía el papiro Evers, que se ha datado en el año 1200 antes de Cristo, un remedio contra la diarrea, que era comer pan amasado con leche. Por ejemplo, había un remedio para las mujeres que tenían problemas con la menstruación y entonces ellas podían tomar un cocido de médula de toro que se hacía con la leche. Para limpiar el cuerpo por dentro se tomaba el caldo de frutos de sicomoro con leche y miel, y para sacar las flemas se ingería el jugo de dátiles disuelto con leche caliente. Creo que hasta la fecha existe la idea de que tomar leche caliente con miel ayuda a expectorar o ayuda a aliviar algún malestar en la garganta. Y es muy interesante que los egipcios ya lo hubieran descubierto hace 1200 años antes de nuestra era. Ahora vamos a ver cómo era el consumo de leche con los griegos. Muy interesante también porque los griegos retoman muchas ideas médicas y alimentarias de los egipcios. Y seguir pastoreando a las vacas. Domesticaron las vacas, pero al final del Neolítico abandonaron este ganado y decidieron que era mejor tener las cabras y las ovejas. Entonces a ellos les gustaba mucho la leche de las cabras y las ovejas. Aristóteles escribió en un texto que se tituló Animalorum acerca de las leches, y él decía que la leche de la cabra era mucho mejor que la de vaca, que era muy pesada, y entonces parece ser que no les gustaba. Y la otra, digamos, circunstancia por la cual han abandonado el consumo de leche de vaca, según nos dice Aristóteles, es porque dan muy poca leche. Y parece ser que las cabras daban más leche que las vacas. Y esto es cierto, aunque son animales más pequeños, hay cierto tipo de vacas que no son lecheras. No todas las vacas son animales propios para la lechería. Entonces parece ser que los animales de los griegos no eran muy lecheros. ¿Cómo consumían los griegos la leche? Bueno, los griegos tenían una dieta muy rica. La dieta mediterránea es muy vasta porque ellos tienen cereales, tienen frutos, tienen hortalizas, tienen vegetales, además tienen muy cerca el mar y entonces consumen muchos alimentos del mar y también tienen animales de cacería, como se ve en la imagen que está al centro. Entonces no tienen presiones alimentarias y eso hizo que la leche se pasara a un segundo plano. No les interesaba consumirla, no les gustaba del todo además, tampoco, y lo que hicieron fue hacer la leche en queso, y eso les gustó mucho. Hay vestigios del queso desde los textos de la Ilíada y la Odisea, también hay vestigios del consumo de queso en escritores clásicos de los griegos, como el poeta Eurípides y el escritor de comedias Aristófanes, que mencionan en sus obras que se consume mucho queso. Entonces el queso se volvió muy importante en la dieta de los griegos, tan importante que el médico Hipócrates lo incluyó en el compendio de los alimentos que eran sanos para el cuerpo. El queso tenía un sabor muy particular, el queso de los griegos, porque usaba la leche de las cabras, pero además lo mezclaban con jugo de higos, que era muy dulce. Entonces eso hacía que el queso supiera muy sabroso y de una manera muy particular. Les gustaba mucho comer el queso rallado y esperaban que se macerara. Aquí vemos dos ejemplos de quesos frescos, pero esperaban que se macerara, y en la imagen que ustedes pueden apreciar, donde hay una persona sentada en un banco, tiene en sus manos un rallador de queso, y a los griegos les gustaba mucho rallar queso sobre las comidas. Aristóteles también nos dice que a los agricultores
no les gustaba trabajar con la leche de vaca, les gustaba más trabajar con hacer quesos con la leche de las cabras y de las ovejas, y que a pesar de que se sacaba poco queso, por ejemplo, dice que en una jarra se podían extraer 19 piezas de queso, era el queso favorito de los griegos. Aquí vemos unas fotografías de la forma tradicional de hacer el queso. Se calienta la cuajada y luego se va acomodando el queso en unas cestas. Es la forma en que digamos que son las tradiciones con las que todavía se mantiene en Grecia la manera de hacer el queso. Los griegos también tomaban leche siendo bebés. No bebés precisamente, porque ya habíamos dicho que hasta los 6 meses se debería de tomar la leche materna, sino siendo infantes. Y aquí hay unos ejemplos muy interesantes del consumo de leche de cabra en particular para los griegos, para los infantes griegos. Aquí vemos a una mujer que le está dando en una tacita minúscula, porque la tiene así con sus dedos, que tiene una boquita como si fuera una tetera, está dando al bebé. Y esto lo tomaron los griegos de la medicina de los egipcios, porque consideraban que los niños deberían tomar leche hasta los 2 años. Y cuando ya no había manera de que tomaran leche de una nodriza o de su mamá, entonces existían estos pequeños biberones, que si nos damos cuenta, son más sofisticados que los que tenían los egipcios. Tienen este tipo como de boquitas para que los bebés puedan poner sus labios y la leche vaya vertiéndose. Los griegos también les interesaba el asunto de la leche, la medicina, y hicieron muchos experimentos. De hecho, a pesar de que no tomaban leche de vaca, consideraron que la leche de vaca era buena, porque lo tomaron de la medicina de los egipcios, pero además incluyeron a la medicina la leche de cabras y la leche de las ovejas. Era tan común, pero tan popular, que la gente se automedicaba. Iba al mercado y tomaba distintos tipos de leche cuando tenía cierto tipo de enfermedades. Era, digamos que había sido como del criterio tan popular que incluso la gente a veces moría, no de la enfermedad que quería curar, sino de indigestión de leche, porque tomaban diferentes tipos de leche en un solo momento, y entonces se le decía a los médicos griegos que se les cuajaba en el intestino, porque no alcanzaban a digerirla. Les quiero comentar cómo era este asunto terapéutico. Los griegos dicen que también creían que la leche tenía propiedades curativas. Antes de Hipócrates, los médicos recomendaban en todos los casos de enfermedad beber suero o durante una temporada tomar leche, pero Hipócrates se opuso a esta práctica curativa y sacó a la leche del grupo de la medicina y la colocó en los recursos terapéuticos. La teoría de salud que desarrolló Hipócrates decía que tenía que hacer un paciente ejercicio, tenía que comer sano, y si quería sentirse bien podía tomar de vez en cuando leche. Entonces la leche se volvió como un protector de la salud y algo que después se llamó terapia láctea. Si los pacientes realizaban este ejercicio físico, mantenían buena alimentación, tampoco era necesario tomar leche, porque entonces hacían como las prescripciones necesarias para mantenerse sanos. Les decía que a pesar de que no consumían la leche de vaca, la tomaban como medicina para recuperar las fuerzas físicas, pero siempre también tomaban leche cuando estaban enfermos, cocimientos con algún tipo de hierbas o con algunos despojos de animales para hacer como una especie de potajes o caldos, y se desaconsejaba tomar la leche en las calenturas. Y parece ser que esto se debía a que en la medicina griega se pensaba que el cuerpo cuando se enfermaba cambiaban los humores, estaba compuesto de humores, y cuando había temperatura el cuerpo estaba muy caliente por dentro y la leche era un alimento caliente. Entonces no era conveniente tomar leche al mismo tiempo que se estaba enfermo de temperatura. Y ahora vamos a ver el caso de los romanos. También muy interesante porque los romanos también admiraban mucho a los griegos y también a su vez admiraban a los egipcios, y entonces retomaron algunas cosas de la cultura médica acerca de la leche. Bueno, para empezar hay que decir que los romanos también tenían
un amplio repertorio de alimentos, también una dieta mediterránea llena de pescados, de carnes, de cacería, de frutos, de hortalizas, pero como eran un imperio muy grande y tenían muchos soldados que pagaban para que cuidaran al imperio, tenían mucha presión alimentaria. Entonces ellos sí decidieron mantener el ganado vacuno y además tener el ganado de ovejas y el ganado de cabras. Y con esto compensaban, porque siempre tenían suministros de leche y suministros de carne. En la cocina romana es muy interesante porque encontramos que la leche ya comenzó a integrarse a platillos salados y a platillos dulces, pero en particular la leche servía para lavar las carnes, como creo que hasta la fecha todavía hay recetas que piden lavar los bisteces o macerarlos con leche. Esto es una idea desde los tiempos del Imperio Romano, donde las leches se ponían, digamos que a macerar la carne, perdón, se ponía a macerar con la leche. Y además hay una receta muy interesante porque se colectaban caracoles y para que estos quedaran limpios de la baba que tienen, se ponían a nadar en leche y luego la leche se tiraba. Entonces era muy común utilizar las leches para lavar algún tipo de carne o algún tipo de vísceras que se quisieran comer. Los romanos fueron con el queso más lejos todavía que los griegos. De hecho, existían tiendas especializadas en vender puros quesos. Les encantaba el queso, también consumían los quesos griegos con higos, pero además hacían sus propios quesos, quesos que podían ser muy suaves, como los de cabra, o muy duros, como los quesos de vaca. Diferenciaban entre esos dos tipos. Y esa diferencia también ya la habían encontrado los griegos. Ellos decían que los quesos de cabra eran suaves y los quesos de vaca eran duros. Entonces, cuando iban al mercado podían distinguir entre uno y otro. Era difícil que, por ejemplo, un vendedor les quisiera dar gato por liebre porque ellos sabían distinguir entre unos quesos y otros, además por el olor de la leche. Los romanos extendieron sus tiendas de queso a lo largo de todo el imperio. Les gustaba tanto el queso que lo comían frecuentemente, casi en todas las comidas, pero lo que más les gustaba era el prototipo de la pizza, así la pizza primigenia, que era ponerle mucho queso rallado al pan que tuviera ajo, tuviera cebolla, y eso les encantaba. Los romanos también utilizaron la leche para la medicina y también continuaron, digamos, tomando lo que ya habían descubierto los egipcios y los griegos. Y lo que les interesaba mucho a los romanos era usar la leche para mantener la salud física. Usaban también la leche de los animales, como las cabras y las ovejas, para alimentar a los infantes, como se puede apreciar en esta escultura. Y también tenían sus pequeños biberones, como se muestra en estas fotografías, porque cuando otra vez regresamos a esta historia donde las mujeres ya no pueden dar de alimentar al niño, entonces usaban estos biberones, eran muy comunes estos de tipo barco o estos de tipo teterita, como los que tenían los griegos. Y ahora vamos a ir hacia Europa y en particular vamos a hacer un recorrido un poco breve, porque es una historia un poco larga, en dos momentos históricos de Europa. El primero es el Neolítico, cuando se fueron deshielando la parte norte de Europa y entonces fueron avanzando las tribus y se fueron poblando todas las partes nórdicas, ¿no? Hacia el norte de Francia, el norte de España, el norte, en lo que es ahora Inglaterra, Noruega, Holanda, todas esas partes nórdicas se fueron poblando y ahí había un tipo de vaca que desarrollaron muy bien la ganadería los pueblos norteños. Y esta ganadería se desarrolló también porque existía una presión alimentaria. En las montañas difícilmente se pueden dar los cereales. Entonces, como vamos viendo, la leche es un alimento que se explota de una manera muy adecuada cuando los pueblos no tienen la manera de poder mantenerse
con suficientes cereales y suficientes hortalizas. Y entonces existe la posibilidad de tener la carne y la leche con la ganadería. Muchos pueblos del norte de Europa empezaron a domesticar a las vacas y hacia la Edad Media se desarrolló un comercio muy intenso en las ferias europeas de mantequilla y queso. Realmente no se consumía mucho la leche fresca a comparación de con los egipcios, los griegos o los romanos, aunque se mantenía todavía la idea, porque continuó la medicina de Hipócrates y Galeno superviviendo hasta el siglo XIX, y se pensaba todavía que la leche era buena como medicina o como terapia. Lo que más importaba era usar la leche para tener mantequilla y queso, que era lo que más les gustaba a los europeos, y muchos pueblos se volvieron grandes productores, bueno, más bien importantes productores de mantequilla. Aquí se ve la forma tradicional en que hay un tambo de madera y se va paleando la mantequilla a la cual la leche, que es muy grasosa, a la cual se le va agregando sal. Ahí en la foto que ustedes pueden apreciar a la izquierda, se nota cómo la persona tiene en sus manos una vasija de madera y está como cayendo algo hacia abajo, y es que esto se llama lavar la mantequilla para hacer los bloques, y del lado derecho hay una persona que está paleando la leche. Existían dos formas de hacer mantequilla en Europa. Esta es la forma holandesa, la forma alemana, la forma inglesa, y hay otra forma que es la forma española. En la forma española se mete la leche a un cuero de cabra y se sacude el cuero durante un gran rato hasta que se va haciendo la grasa de la leche, una bolita, y a eso se le llamaba pellas, las pellas de mantequilla. En este caso se hacen, en otras partes de Europa se hacen bloques de mantequilla. Aquí tenemos otra imagen de un taller donde tenemos ahí a la izquierda una mantequillera, así se llama el aparato para palearla, y la persona que está sentada lavando la mantequilla. Tenemos muchas imágenes de las mantequilleras perseguidas, las mujeres que hacen mantequilla perseguidas por Satanás en la Edad Media. Todavía los autores europeos no saben muy bien a qué se debe, pero aquí podemos ver algunas imágenes donde los demonios persiguen a las mujeres que hacen mantequilla. En esta imagen es muy interesante porque se ve clarísimo el proceso por el cual se está haciendo el queso. Y aquí se ve que está el perro, ¿no? Sentado ahí en la mesa. Y era muy común darles a los perros también las agüitas que sobraban del queso. Era muy común darles a los perros la leche del calostro de las vacas y utilizar el resto de la leche para hacer los quesos. Los perros siempre eran muy privilegiados con estos alimentos digamos que en las casas de los pastores donde había vacas en Europa. Yo quiero mostrarles que en la mesa se aprecia este cuenco con hoyitos, y ese es el colador. Y aquí quiero mostrarles a la derecha este colador en tamaño real que ha sido descubierto en unas excavaciones arqueológicas, y que estos coladores existen desde el tiempo neolítico en Europa. Son del mismo tipo, así con hoyitos. Algunas veces son como cacerolitas más bajitas y en esta ocasión está alto, pero son más o menos del mismo tipo y nos muestran, debido a cómo se han encontrado varias piezas de ellos, que era muy común hacer queso durante la Edad Media. Bueno, como comentaba anteriormente, la leche continuó usándose como medicina. Era importante para la Edad Media usar la leche de la manera en que la habían empleado los griegos y los romanos, porque se pensaba que eso había dado efecto, había surtido un buen efecto en la salud. Entonces se mantuvo la terapia láctea. Era muy común que si una persona enfermaba de una enfermedad persistente, que no se iba a la enfermedad, o grave, que no podía levantarse de la cama,
se suspendían todos los alimentos y únicamente se mantenía a tomar leche cocida a traguitos. Y esa terapia podía durar hasta medio año. Y al cabo de un tiempo la persona parecía ser que sanaba la mayoría de las veces. Llegamos hacia el siglo XVIII y es muy interesante la relación que los seres humanos hemos establecido con la leche, porque para entonces ya forma parte de la dieta de los grupos humanos en Europa. Está muy interiorizada a cocer alimentos que tengan que ver con cereal como el trigo, con el mijo, y en este caso vemos en el cuadro llamado La Lechera, que la mujer está preparando algo que se va a llamar pudding, que es un alimento que ya hacían los romanos de la época clásica, y que es remojar el pan con leche y luego ponerlo a cocer a 2 fuegos, un fuego abajo y luego ponerle carbones encendidos encima para que quedara completamente cocido. Era muy común utilizar la leche para hacer panes y la leche para hacer mantequilla, y entonces en el siglo XVIII se volvió muy tradicional que se tomara pan con mantequilla, aunque no se tomaba leche todavía consumida así en vasos, ¿no? Y en las mañanas como desayuno o en las noches como cena. Eso va a pasar hacia el finales del siglo XVIII, principios del XIX, y durante todo el siglo XIX el consumo de leche se va a ir extendiendo y va a ir creciendo. Aquí podemos ver ya es un cuadro que representa a una lechera en las calles de Inglaterra, ya en el siglo XIX. Era muy común que en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Francia, en el norte de España, mujeres llevaran los botes de leche y fueran gritando por las calles, leche, leche fresca, y las personas transeúntes o las personas salían de sus casas y compraran un vaso de leche. En este caso se ve como la mujer les da una pequeña cubetita para que los niños tomen la leche. Voy a mostrarles otras imágenes donde se muestra ya en el siglo XIX el consumo constante de la leche. Y esto tiene que ver porque hubo muchos con avances científicos y se descubrió que el cuerpo humano requería de alimentos muy particulares para que se pudiera mantener saludable. Y estos eran grasas y proteínas. Y al mismo tiempo que se descubría que el cuerpo humano necesitaba estos alimentos, también se descubrió qué alimentos contenían grasa y proteína, y entre ellos estaba la carne y la leche. Entonces la carne y la leche subieron a la dieta y se volvieron alimentos importantes. Recuerden que entonces en la Edad Media no eran importantes, y ya hacia el siglo XIX, gracias a los avances científicos y al desarrollo de la nutriología, entonces se interesan porque la leche se incluya en la dieta. Y además la gente, como pasaba con los griegos que se automedicaban, la gente consideraba que era bueno ir a tomar leche. Aquí vemos un fragmento de una obra mucho más larga, que es el Parque de San Jaime, en Inglaterra, donde llevan las mujeres a las vacas al parque y están comiendo las vacas mientras las están ordeñando, y las mujeres están tomando sus vasos, sus copitas de leche. Les voy a mostrar otra, esta pasa en Francia. Aquí donde está este circulito, es unas copitas muy pequeñas, les dirían pintas en España, que son así como digamos vasos tequileros, aquí en México, hablando a la mexicana. De ese tamaño eran las porciones de leche que se tomaban. Se podían tomar más grandes, porque voy a regresar a la imagen anterior. Ustedes verán que aquí la mujer que está sentada tiene una taza, y las que están paradas hay una que tiene un vaso y otra tiene otro como tipo de vaso o copa. Había digamos que muchos tamaños de acuerdo a lo que tú quisieras tomar, no había una medida precisa. Uno iba a la calle a comprar la leche, ya fuera como en el parque o en la calle o fuera del establo, y pedía lo que quisiera tomar de leche. Entonces, en este caso, aquí esta es una imagen de Francia, donde las personas están tomando unas copitas de leche. Podemos ver en la imagen, si nos detenemos a revisarla un poquito más, nos damos cuenta que hacia la cabeza de la vaca hay un hombre que está encima del animal, agarrándolo entre el cuello y los cuernos, mientras una niña parece que grita, ¿no?, con sus manos, alto, detente, ¿no?
y hay unas personas atrás viendo la escena. Se volvió muy común a lo largo de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX que las calles, fuera de las casas, quien tuviera una vaca vendiera leche, pero las vacas son animales muy asustadizos y entonces constantemente pasaban accidentes, las vacas cornaban a la gente, las vacas hacían un revuelo en las calles, tiraban personas, porque se espantaban por los perros, que los perros les ladraran, se espantaban si la gente hacía ruidos bruscos, entonces era un problema que también les voy a relatar cuando lleguemos al caso de México. Pero este es muy bien representado en Francia. Llegamos a la tercera sección de esta charla y aquí lo que podemos ver, ya llegamos a la parte de México y vamos a conocer cómo se consume la leche en nuestro país, cómo llegó este producto a nuestro país, este producto alimentario. ¿Y cuál ha sido nuestra relación con este alimento? Bueno, tendremos que decir que las vacas las trajeron, el ganado lo trajeron los españoles. Aquí, como se muestra en este códice, están los españoles arreando a estos vaquitas que tienen sus cuernos. También hay que comentar que durante toda esta época, las vacas nunca se les cerran los cuernos, por eso también eran muy peligrosas cuando se ponían a ordeñarlas o cuando estaban libres por las calles con la gente, porque tenían sus cuernos naturales. Bien, entonces los españoles trajeron el ganado y primero llegaron los caballos y los cerdos. Los caballos, animales para la guerra, y los cerdos para la alimentación, porque se alimentan fácilmente los cerdos. Es una carne que se cocina fácilmente y además con un cerdo se alimentan muchos soldados. Entonces son los primeros animales que llegan junto con los conquistadores. Después de los cerdos llegan los burros para hacer los viajes, llegan las ovejas, llegan las cabras y al final llegan las vacas. Y esto se les llama animales de mantenimiento. Es decir, cuando ya se han asentado los grupos que han conquistado, entonces tienen que mantenerse alimentados y estos son los animales de mantenimiento. Las vacas las trajo Colón, posiblemente de las Islas Canarias. Allá hay un tipo de vaca que se le llama todavía criolla y que aquí en México también se les llamaron criollas a las vacas. Y estas vacas también daban muy poca leche, pero era un alimento que era exclusivamente para los españoles. Los indígenas no tomaban leche, los negros tampoco tomaban leche, porque los pueblos que no tienen una historia de consumo son intolerantes a la lactosa. A menos que sean, como ya habíamos comentado, infantes que pueden tolerar la lactosa. Pero incluso los niños mexicanos era súper peligroso darles leche de vaca, leche de cabra o leche de oveja o cualquier tipo de leche porque regularmente morían. Se sabía que los niños no deberían tomar este tipo de leches. No era como los niños europeos que les daban sus biberoncitos y tomaban este tipo de leches. Los niños americanos morían cuando les daban leche de vaca o leche de oveja. Lo que sabemos es que durante la época colonial los españoles eran los que tomaban la leche y que la tomaban también como un alimento de mantenimiento para la salud. Desde 1535 el ayuntamiento da permiso para que un pequeño grupo de españoles no llevaban a las vacas, pero llevaban los tambos de leche y ahí la vendían. Se vendía la leche por vasos, que se llamaban azumbres, y eran unos vasos grandotes, como tipo para vinos, más o menos tenían 1 litro de medida, y era la venta que se permitía. También se vendía, al mismo tiempo que se vendía la leche, se vendían las pellas de mantequilla, y se vendía los tipos de queso, que eran 2, el fresco y el añejo. Es importante comentar que la leche, como solo la toman los españoles, pues entonces la venta era muy poquita y la producción también era muy escasa. A lo largo de la época colonial, los españoles y los criollos fueron mezclando la leche con algunos alimentos. Por ejemplo, ellos inventaron el chocolate con leche, que les encantaba, les súper fascinaba, porque además la leche de vaca en particular es muy azucarada y el chocolate era un poco amargo, entonces hacían una mezcla deliciosa.
Y también hacia el siglo, finales del siglo XVIII, no precisamente en los conventos, sino normalmente en las casas donde había mestizos y criollos, las mujeres empezaron a preparar una bebida que se llama ponche de huevo, que ahora lo conocemos como rompope, que era cocinar la leche de las vacas con yemas de huevo y ponerle un poco de alcohol de caña. Y ese ponche era muy saludable para cuando hacía épocas de frío. Sobre todo lo tomaban en invierno. Otra forma en la que se consumía la leche era en los, digamos, en los postres, así en los panes, y no eran grandes cantidades. Llama mucho la atención porque a comparación de lo que en Europa ya se empiezan a usar tazas para preparar panes o preparar budines, acá se utilizan rocíos de leche, así dicen las recetas. Póngale un rocío de leche. O sea, pues lo que alcanzaran a tomar tus dedos, así, un rocío de leche. Y así se medía la leche. Se compraba también por tazas calderas, es decir, tazas para el caldo, y eran realmente dotaciones muy pequeñas las que se tomaban durante la época colonial. Los niños no se recomendaba que tomaran leche, como les comentaba. De hecho, se alentaba que los niños tomaran leche materna o que consiguieran una nodriza. Siempre se alentaba que se consiguiera una nodriza. Se llama alimentación artificial en todas partes del mundo, se le dice así, a la leche de vaca o de oveja o de cabra, de cualquier animal, que se le dé a los niños. Y se sabía que la alimentación artificial era literalmente un sello de muerte para los niños americanos. Así que se desalentaba su uso y no existían los biberones, ¿no? Hasta el siglo XIX se comenzaron a utilizar los biberones también aquí en México, de vidrio, como se utilizaban en Europa, pero no era, digamos que no era común y además no era alentado que se utilizara la leche de los animales. Hacia finales del siglo XVIII, cuando, en la época de las reformas borbónicas, el conde de Rey Villagigedo hizo muchos ordenamientos en la Ciudad de México y uno de ellos fue ordenar la manera en que se vendía la leche. Siempre se quejaban que la leche estaba echada a perder cuando la compraban o que la leche estaba muy aguada porque la vendían adulterada. Entonces dieron permiso de llevar a las vacas a la ciudad para que se asentaran en el mercado. Y se volvió muy común que entonces llevaran alrededor de las 5 de la mañana hasta las 7, que entraran las vacas por las garitas de la ciudad y que se pusieran en las plazuelas, en las calles, pero después sucedió que durante el periodo colonial fue creciendo la población criolla, la población mestiza, y entonces ellos eran tolerantes a la leche, a la lactosa de la leche de vaca, y a pesar de que la población española no era muy pequeña, pero se mantenía estable, la población de criollos creció, la población de mestizos creció, y creció el consumo de leche. De manera muy particular, a los criollos y a los mestizos les gustaba la leche. Y era tal la cantidad que llegó a haber hasta 3,000 vacas en la Ciudad de México, entrando todas las mañanas, contabilizadas por el ayuntamiento, para dotar de leche a toda la ciudad, porque les encantaba la leche. Entonces se volvieron un problema, porque además ya había vacas, no solo en las plazuelas, en las plazas, había en los parques, había en los bajopuentes, había en las calles, en los callejones, había en las cocheras, había en las casas, o sea, por todos lados había vacas. De tal manera que incluso les llamaron una plaga. Hubo gente que estaba tan molesta con el ayuntamiento que decían que la hermosa ciudad de los Palacios se había convertido en un grandísimo establo, porque eran una gran cantidad de vacas las que había en la ciudad. Y así permanecieron hasta 1903, donde se prohibió que las vacas estuvieran en la ciudad. Aquí les muestro un mapa del siglo XVIII, donde esos puntitos en blanco se muestran dónde empezaron a haber ordeñas. Después se multiplicaron de tal manera que tuvieron que sacarlas de la ciudad las ordeñas, porque había tantas que ya era un problema. Esta imagen es de la plazuela de Tepito, ya hacia 1901, quizá 1910, se fue
al fondo, a la izquierda, unas vacas que están paradas como cerca de unas puertas. Y la plazuela de Tepito fue una de las últimas plazuelas donde todavía había vacas, porque estaba hacia las afueras de la ciudad. También había muchas vacas hacia la plazuela de Jamaica y había muchísimas vacas hacia San Lázaro. A los alrededores de la ciudad, las haciendas se volvieron grandes productoras de leche. Muchas de las que ahora conocemos como colonias eran haciendas lecheras, por ejemplo, La Patera, Clavería. En el sur estaban las haciendas de Coapa, que eran grandísimas haciendas donde se producía leche. También había muchos ranchos, el rancho Amores, ahí en Miscuac, había el rancho San Rafael, hacia Popotla, había también muchos establos que estaban ubicados por donde ahora está la colonia Doctores y donde está ahora el Metro Michuca, que eran digamos, los lugares hacia afuera de la ciudad, donde se establecieron las vacas y se establecieron los establos porque los sacaron de la ciudad en 1903 porque se consideraba que las vacas eran una industria contaminante por los olores y por los excrementos. Y aquí en esta imagen que les muestro es justo cómo se veía la ciudad. Es una maravilla porque hay muy pocas fotos a comparación de lo que tenemos de vestigios de la venta de leche en Europa, en Alemania, en Francia, en Holanda, en muchos lugares lecheros. En México tenemos muy pocas imágenes y esta imagen es maravillosa que la tengamos porque se ve clarísimo cómo se debió haber desarrollado la venta de la leche y aquí podemos ver que hay una fuente donde los aguadores van a tomar agua, la gente va a llevar sus cubetas para tomar agua y están las vacas. Y aquí hay varias vaquerías, ¿no? Aquí hay más de 20 vacas, lo cual significa que había como unos 4 o 5 propietarios diferentes que habían llevado sus vacas a la ordeña. Y la gente venía con sus ollas, sus vasos, sus tazas calderas y compraba sus cantidades de leche que deseaba tomar en la mañana. También era común que había gente que era pobre que compraba 1 litro de leche, la llevaba en una jarra o en una olla y se fuera por las calles caminando vendiendo vasos de leche a los transeúntes. Se pensaba que tomar leche en las mañanas era saludable por esta concepción de que la leche estaba dentro de las medicinas. También hubo muchos problemas con las vaquerías en las calles. La gente se quejaba que deambulaban las vacas sin control, como se puede ver aquí, no hay un cerco que las detenga, y las vacas caminaban y deambulaban. Entonces era un problemón porque en la misa de 7 la gente iba a misa muy temerosa de que las vacas las cornaran, ¿no? Siempre cerca de un lugar donde se concurre la gente, había una vaquería porque era muy común pasar y comprar la leche para el desayuno. Entonces, cerca de las escuelas, cerca de incluso de los hospitales, cerca de las iglesias, incluso cerca de las oficinas de la Ciudad de México, había una pequeña ordeña donde la gente podía comprar sus vasos de leche. Entonces era un problema para la gente también caminar por la ciudad porque les daba mucho miedo que las vacas las cornaran. Aquí nos acercamos ya al siglo XIX y va a suceder también, como en Europa, a lo largo del siglo XIX, la leche va a subir a la dieta y se va a volver un alimento importante. Va a terminar siendo parte de la pirámide de los alimentos del siglo XX, ya hacia 1950. Pero aquí, en 1850, la leche comienza a escalar hacia el primer plano que no tenía en la época colonial. Y lo que vemos aquí en estos mensajes son los, digamos, órdenes del día, de la comida en los cafés, que eran los lugares de moda en la época. Y aquí, por ejemplo, vemos hacia la izquierda, en la fonda Nueva San Juan, donde está marcado en amarillo, dice que sirven pulque o café para el almuerzo. Entonces, vamos viendo que en 1855 alterna el pulque o el café con leche. Y es esta idea de que la leche puede estar en la mesa
Durante un tiempo pensaban algunos historiadores que seguramente a lo mejor era la leche, se había intentado meter a la dieta para desbancar al pulque, pero no. El pulque también se consideraba un alimento nutritivo y nunca peleó con la leche, más bien ambos aparecen en la mesa. Luego hacia el centro, en 1860, aquí vemos otra orden del día de lo que se puede comer en este café y está marcado con amarillo que se sirven desayunos de la mejor clase, digamos, y que además se sirve leche pura. Es muy importante comentar que durante el siglo XIX en todas partes del mundo la leche se contaminaba, se adulteraba, decían, con agua, que era lo más leve, pero se llegó también a decir que la leche se adulteraba con sesos de perro. Nunca se comprobó, incluso grandes investigadores de ciencia buscaron en México, en el laboratorio, y nunca encontraron que de verdaderamente la leche se adulterara con sesos de perro o de ningún animal, pero se pensaba, o las malas lenguas corrían el rumor de que se adulteraba con sesos de perro. Entonces, poner que se vende leche pura es muy importante porque significa que no está adulterada. Y acá, hacia 1869, en el Café Cantante, podemos ver que entre acto y acto los comensales podían tomar café con leche o podían tomar chocolate o un helado o una gelatina o una copa de vino. Entonces vemos que ya el café con leche y la leche se van a volver importantes en la mesa. Voy a cerrar esta charla diciéndoles que a lo largo, desde la época colonial hasta el siglo XIX, nuestra relación alimentaria con la leche ha sido del mestizaje, como fue con muchos otros alimentos. La primera vez que se mestizó la leche, que era europea, lo hizo con el chocolate, que era prehispánico. Luego nos trajeron los franceses el café con leche y lo adoptamos como un alimento propio. Y después, hacia 1845, 1850, la clase media y las élites mezclaron el atole de maíz con leche y crearon el atole de leche. Y era un alimento que les encantaba. No había fiesta donde no se sirviera en las mañanas atole de leche y tamalitos hernidos. Era súper común y les gustaba muchísimo a los mexicanos. Entonces hemos visto a lo largo de esta tertulia esta forma que nos hemos relacionado con el ganado bovino y con la leche, cómo la adoptaron en el Neolítico como una gran necesidad para no perder la vida, para conseguir alimento. Luego las civilizaciones la van mezclando con las ideas de salud, así permanece hasta la Edad Media, así llega a la Nueva España hasta el siglo XIX, como la idea de que la leche era un alimento sano, y luego la ciencia la coloca a la leche en un lugar importante dentro de la alimentación y va mestizándose en el camino. También en Francia tomaban café con leche cuando el vino se volvió caro. En España se adoptó el chocolate con leche y les encantaba. Y en México nos sigue gustando hasta el día de hoy un atolito con leche. Muchísimas gracias por haber estado presente en esta tertulia. Esperamos que les haya gustado el tema. Y finalmente, además de decirles gracias, los invito a visitar mi blog, que se llama La Historia de la Leche. Muchísimas gracias.